Molt bon dia a tothom. Abans de res, us volem passar un vídeo on expliquem què és Synergics i, sobretot, què és un coworking de retorn social. El coworking s'ha convertit en un model de treball ideal per a emprenedors i empreses. Un espai compartit on poder accedir a serveis de forma econòmica i establir-ne relacions professionals i socials. Però, i si a més el coworking pogués beneficiar a la comunitat on està ubicat? Això és Synergics, el primer coworking de retorn social. A canvi dels avantatges de l'espai compartit, el coworker de Synergics participa a determinats projectes, posant a disposició el seu temps, recursos i coneixements amb l'objectiu de crear un impacte positiu a la comunitat. El projecte de Synergics s'integra en la voluntat de l'estratègia d'impuls de l'Eix Besòs que promou aquest territori, assumint el compromís d'impulsar un creixement sostenible al barri, creant ocupació, reduint riscos ambientals i afavorint l'activitat empresarial per a una recuperació econòmica. Ets un emprenedor i necessites un espai laboral? Ets una entitat o associació del Baró de Viver? Vine a Synergics. Facilitem la creació de vincles productius per crear un barri millor. Synergics, el primer coworking de retorn social. Bé, repeteixo, molt bon dia a tothom. Som la Mariona i l'Estel i, com us vam dir en l'últim vídeo, avui comencem la setmana del crowdfunding. Comencem amb la primera xerrada, on la Carolina Ribas, presidenta de l'associació Open Art, molt amablement ens ha portat el Gonzalo Gómez, un gestor cultural i expert en el món del crowdfunding. La segona xerrada serà aquest dijous, dia 15, a les 10 del matí, on 3 coworkers de la comunitat de Synergics explicaran la seva experiència en un procés de crowdfunding. Dono el pas a la meva companya Mariona. Hola, doncs, Estel, la veritat és que aquesta història va començar d'una manera molt interessant. I és que un dels nostres coworkers ens va fer una pregunta i va dir: algú de la comunitat entén què és crowdfunding i com funciona? I la veritat és que nosaltres, des de l'equip gestor, no podem donar-li la resposta i vam llançar la pregunta a la comunitat de Synergics i va començar a sortir gent interessada i que també en sabia una mica. I llavors va aparèixer la Carolina d'Open Art, una coworker nostra, que ens va dir que coneixia un gestor expert en crowdfunding. I vam dir: Carolina, ens has de portar aquesta persona. Així que, Carolina, ens presentes una mica el primer conferenciant del crowdfunding de la nostra setmana? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Pues la verdad que cuando nació esta iniciativa de preparar un crowdfunding y explicar en qué consiste, yo había tenido ya experiencia con el crowdfunding, pero ciertamente no era yo el profesional que me dedica al crowdfunding. Entonces, es cuando preparé una película, pues me encontré con Gonzalo. Y él me habló sobre su experiencia en el crowdfunding, incluso me invitó a hacer como todo un proyecto de crowdfunding para levantar un proyecto cinematográfico. Y es ahí cuando le comenté a Mariona y Estel, a Pedro, sobre que la persona ideal y adecuada para poder hablarnos sobre la experiencia del crowdfunding pues era Gonzalo. Entonces voy a explicar brevemente aquí su semblanza de todo lo que ha sido su trayectoria, para que conozcan un poco más sobre todo lo que él hace. Bueno, Gonzalo Gómez es un gestor cultural, está licenciado en la comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, es máster en Film Business por la SCAC, en curso de liderazgo para proyectos sociales de innovación por EADA Business School y máster en comunicación política y social por la UNED actualmente. Es comunicador de formación, estratega de profesión, gestor de redes sociales y analista crítico. Su carrera en marketing cultural comenzó hace más de 7 años. Dirigió la agencia cooperativa Compacto, integrando estrategias de comunicación para el lanzamiento de proyectos de crowdfunding. Ha dirigido y coordinado 2 de los 4 proyectos con mayor recaudación de la plataforma Berkami, con más de 300.000 euros recaudados, y su labor consiste en apoyar y visibilizar proyectos culturales.
Así que para nosotros OpenArt es un privilegio pues contar como él, como un compañero del equipo y que esté en este momento con Synergics compartiendo su experiencia. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos por invitarme y a este evento y gracias por la presentación. La verdad que así he escuchado como muy profesional todo. Pero bueno, quería comentaros, voy a hablar un poco, más que de la trayectoria que estoy teniendo, me gustaría hablar un poco de qué es el crowdfunding, porque estoy en el mundo y yo me encontré con el crowdfunding en un momento en el cual estaba como empezando a hacer, ¿no? Toda esta forma de financiación. ¿Vale? Y empezamos a trabajar desde sobre todo yo conocí a llegar a la agencia de contacto y empezamos a trabajar con el crowdfunding como una herramienta más dentro de todas las estrategias posibles de marketing para dar a conocer películas, dar a conocer proyectos culturales, dar a conocer proyectos sociales. Entonces, investigamos y vimos las distintas formas y cuáles son los distintos significados de la palabra. Así que, empezaré comentando todo esto y nos centraremos. Así que creo que se pueden hacer preguntas a través de, no sé si del chat de Facebook. Ahí al final de la sesión, pues, intentaremos responder a todas las que tenemos. Vale, aquí, simplemente que os he dejado también mi página web para que podáis ver todas los proyectos que hay, ¿vale? Y voy a empezar a comenzar. Vale, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding no es una cosa nueva, en realidad, es una cosa que tiene ya muchos siglos de historia, ¿no? ¿Vale? Porque sí que se ha utilizado, siempre todo el tema del mecenazgo se ha estado siempre muy vinculado a la forma a la financiación cultural. ¿Vale? Entonces aquí, colocado algunos nombres, pues como Mozart, ¿no? Algunos de sus proyectos, utilizó el micromecenazgo para poder sacarlos adelante. Alexander Pope también, que es un poeta, también empezó a hacerlo. Incluso hay una historia muy chula que es la de la Estatua de la Libertad, ¿no? Que sí que fue un regalo del pueblo francés, ¿no? a los americanos, pero que en ese momento no había dinero público dentro de los Estados Unidos para poder colocarla. Entonces, el conocido periodista Pulitzer hizo el primer crowdfunding a través de medios de masas, ¿no? Lanzó a conocer un proyecto que se quería colocar ahí en la Estatua de la Libertad, entonces consiguió que entre muchísima gente, pequeños mecenas, consiguiesen una suma de dinero suficiente como para poder colocarla allí. ¿Vale? Entonces, sí que al final siempre el crowdfunding ha estado ligado con todo lo que es la economía cooperativa, ¿no? En vez de la suma de una persona que financia una gran cantidad, la suma de muchísimas personas que aportan lo que ellos consideran oportuno, lo que ellos pueden aportar. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, la llegada de Internet, esto pues multiplica, ¿no? Multiplica las posibilidades de conectarnos con personas de distintos espacios, de distintas ciudades, de distintos países. Y es aquí cuando ya empieza el crowdfunding a ser algo más conocido y empiezan a surgir todas las plataformas de crowdfunding, todos los espacios en los que la gente puede colaborar. Yo quiero, así como un poco de anécdota también, hablar de que siempre se conoce como la historia del crowdfunding, los inicios del crowdfunding siempre se suelen datar, hablar en el 97, cuando el grupo Marillion saca un disco a través de una plataforma de financiación, ¿no? De micromecenazgo. Pero, es decir, que antes de todo esto, un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama Extremoduro, que es un grupo de aquí, sacó también un disco a través de crowdfunding de otra manera, que era como fueron por ahí preguntando a la gente de, oye, mira, nosotros tocamos muy bien, hacemos este tipo de música, si nos das tanto dinero, cuando terminemos te vamos a dar el disco y encima vas a aparecer también aquí escrito en el papelito del disco, de los papelitos que van dentro de los CDs antes, cuando se vendían CDs y estas cosas, pues eso. Entonces, quiero decir, siempre ha habido este tipo de mecenazgo y de micromecenazgo dentro del mundo del arte.
¿vale? Luego he puesto un par de ejemplos también. En 2004 el de Man Lavey y luego en 2007 una película, ya para nosotros también en el mundo audiovisual, que se llama O Apóstolo. Que es cierto, o sea, yo recuerdo en 2007, cuando yo todavía no estaba metido en estos mundos del crowdfunding, que que fue todo un evento, ¿no? Que unos chavales habían conseguido financiar una película a través de micromecenazgo. Vale. O sea, esto es un poco la historia así de manera resumida. Luego comentar también que cuando hablamos de crowdfunding, sí que es cierto que el tipo de crowdfunding más conocido es el crowdfunding de recompensas, ¿vale? Es el crowdfunding que además es en el que yo me voy a centrar. Pero sí que me gustaría citar que existen otros tipos de crowdfunding, ¿vale? Basados también en, bueno, otro tipo de intercambios. Está el equity crowdfunding, que lo que hace son plataformas y son espacios en las cuales tú lo que haces es, a cambio de una aportación para ese proyecto, lo que hace ese proyecto o esa empresa es darte una participación dentro de la misma. ¿Vale? Entonces, para esto existen, bueno, distintas plataformas como WeFunder, AngelList, EquityNet y, bueno, y otras. ¿Vale? Luego existen otras que son, pues bueno, como más o menos lo que puede hacer un banco, una entidad bancaria, ¿no? A cambio de prestarte un dinero, lo que ellos quieren es que en el momento que tu empresa vaya funcionando, tu proyecto vaya funcionando, obtener unos beneficios a partir sobre el dinero invertido, ¿no? Unos intereses. Después están los crowdfunding también de donación, en los cuales lo que se obtiene son incentivos fiscales. Esto sobre todo es principalmente la base también de la economía del tercer sector, ¿no? Incentivos fiscales y luego, pues bueno, la satisfacción de estar participando en un proyecto en el que cada uno considera, que eso sí que es una base de cualquier tipo de crowdfunding. Y que aquí están, pues bueno, está Mi Granito de Arena, está CrowdRace, está GoFundMe. Y luego están el crowdfunding ya más conocido por todos, creo que es el que más se ha exportado y el tipo de crowdfunding en el que yo principalmente he trabajado el que más, que es a cambio de una colaboración económica, el mecenas obtiene una recompensa que el diseñador del proyecto pues, ha generado, ¿no? O ha pensado para los mecenas. ¿Vale? Entonces, nos centraremos en este tipo de crowdfunding. Aquí os he puesto una serie de plataformas, ¿no? Que son como las más conocidas a nivel internacional de crowdfunding. ¿Vale? Sí que a la hora de hablar de plataformas hay una cosa que muchas personas que vienen a mí me preguntan, ¿y cuál es la mejor plataforma? ¿Qué plataforma tengo que utilizar? Si tengo este proyecto que es... Pues yo hay una cosa que... O sea, esto es una experiencia y esto es algo personal. Seguramente cuando se hablen personas de cada una de las plataformas, pues cada uno viene con su libro, ¿no? Y con su historia. Yo es cierto que para mí, o sea, la base de un crowdfunding no se trata de la plataforma en la que tú vayas a colocar el proyecto. Cada plataforma es cierta que está segmentada, pero más para atraer un tipo de proyectos que para atraer un tipo de mecenas. ¿Vale? En el sentido de, si tú tienes un proyecto, pongamos, cultural, ¿vale? Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, a nivel de proyectos culturales, la que está más posicionada en ese campo y a la que te irías sería Berkami. Si vas a un proyecto social, igual te irías más a Goteo. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes un proyecto que es social y cultural, como pasa muchas veces, ¿qué es lo que haces? Pues en el fondo es que te da igual. Porque lo que tú necesitas para un crowdfunding no es tanto una plataforma, sino que es buscar el público. Y ese público no está en las plataformas. Las plataformas hacen, bueno, su comercialización, ¿no? Y van hablando o sea, y van consiguiendo sus mecenas y sus proyectos a través de su comercialización. Pero realmente tú como productor o tú como generador de ese proyecto, lo que tienes que hacer es lo mismo, es buscar dónde están
tus posibles mecenas, dónde está la gente que va a querer participar en tu proyecto. Y normalmente esos mecenas no están en ninguna de las plataformas, sino que están ahí, están en el mundo y tenemos que ir a buscarlos. Y luego no somos nosotros los que tenemos que dirigirlos. Entonces, si los dirigimos a un sitio o a otro, pues dependerá también, sí que hay cosas que diferencian unas de otras en cuanto a características técnicas, ¿no? Que eso habrá que, hay que mirarlo, pero no es posible o no se puede hablar de que una sea mejor que otra. Depende de lo que tengas, depende del tipo de proyecto que tengas, depende de cómo quieras generar la estrategia de lanzamiento de ese proyecto tuyo. Hay algunas, por ejemplo, que solamente te permiten 40 días, otras que tienes la opción de hacerlo en 30 días o 60, que eso, por ejemplo, sí que es parte de una estrategia, ¿no? Una decisión que tenemos que tomar, si queremos tener un proyecto muchísimo más largo o si queremos tener un proyecto algo más corto. Que dependerá también del tipo de proyecto que tengamos. Ha habido proyectos, por ejemplo, que no siempre, o sea, cuanto más, siempre, o sea, la lógica un poco que nos suele venir a la cabeza, es que cuanto más tiempo tengamos, más fácil es que el proyecto sea exitoso. Esto no tiene por qué ser así. Hay proyectos que muchas veces, haciéndolos muchísimo más corto, acortando todo el espacio en el que queremos impactar a los mecenas, ¿no? O queremos llegar a ese público, que si tenemos un tiempo más reducido, tenemos que conseguir que en ese tiempo más reducido impactar a más gente. Pero muchas veces la estrategia de comunicación que vas a seguir para poder conseguirlo se adecúa muchísimo más a esos 30 días que no hacerlo a 60 días. Porque 60 días también requiere muchísimos más recursos, requiere muchísimo más tiempo de atención, requiere también estar muy presente. Al final la comunicación se basa en momentos clave, en días concretos. Entonces, son esos días los que tenemos que aprovechar. Si los podemos colocar todos dentro de 30 días, porque es la capacidad con la que contamos, pues lo hacemos en 30 días. Hay muchas veces que no tiene por qué ser de más tiempo. Y bueno, es lo que quería comentar. Hay unas plataformas que te dejan 30, otras 40, otras 60, ¿vale? Y dependiendo un poco de nuestro interés, pues podemos ir a unas o a otras. O también depende, pues yo que sé, hay unas que tienen un porcentaje, porque todas las plataformas lo que hacen es se quedan con un porcentaje de la recaudación, ¿no? Para eso es como el pago que se les hace cuando el proyecto es... cuando se consigue el proyecto. Entonces, pues bueno, todo esto es ir mirando entre las distintas plataformas y entonces conseguir ver cuál es la que más se adapta a nuestras necesidades. Vale. Voy a beber un poquitín de agua. Bueno, otra pregunta también que tenemos que hacernos antes de enfrentarnos a un crowdfunding es ¿por qué? ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿por qué hemos decidido que para nuestro proyecto queremos hacer un crowdfunding? ¿No? Lo que está claro es que tenemos una idea o queremos conseguir algo y necesitamos dinero. Entonces, ¿por qué ir al crowdfunding? Hay bastantes posibilidades más, ¿no? A la hora de conseguir dinero. Podemos ir, pues eso, buscar un amigo con capacidades económicas, si lo conocemos, hacer algún proyecto para conseguirlo a través de instituciones públicas. Podemos ir también, pues eso, montar un proyecto y acercarnos a el banco, ¿vale? Hay bancos también o a fundaciones que también tienen, pues no sé, obras sociales o que también pueden financiar nuestro proyecto, ¿no? Hay millones, en el caso del cine, pues hay muchísimos, ¿no? También, bueno, tampoco hay tantos, pero quiero decir que hay distintas posibilidades. Entonces, ¿por qué hacer un crowdfunding? ¿Por qué meternos en este jaleo que al final es muchísimo más fácil y requiere normalmente, o sea, para conseguir la misma suma de dinero, muchas veces es más fácil hacerlo de una manera pues, más establecida, ¿no? Más tradicional. Yo presento mi proyecto y lo presento, estoy esperando X años y hasta que me den el dinero. Y al final, pues bueno, si el proyecto está bien redactado, está bien hecho y se considera que lo tiene. Vale, el crowdfunding muchas veces, el problema que tiene, o creo que es lo que muchas veces la gente lo ve, es que lo ve como el final, ¿no? Ya he seguido todos los pasos tradicionales, entonces ya me queda, la única opción que me queda es pues mira, me lanzo y voy a buscar aquí a ver si la gente confía en mí y consigo sacar esto adelante, este proyecto adelante.
Vale, o sea, es una posibilidad, es cierto, o sea, es ver, mira, es lo que nos queda, voy a ver si lo consigo, y si lo consigo, pues perfecto, y si no lo consigo, pues ya, no sé, igual es que tengo que cambiar, reposicionar, o es que igual mi proyecto en algo falla, porque si nadie cree en mí, pues no, aquí hay algo que tenemos que mirar, ¿no? Que tenemos que cambiar. Pero no tiene por qué ser, ¿no? Quiero decir, muchas veces el crowdfunding se puede utilizar como un elemento complementario, aparte de toda la financiación que se ha obtenido, pues de otros fondos, utilizar el crowdfunding. Vale. Vale. ¿Por qué el crowdfunding? A mí, por ejemplo, esto en el último proyecto en el que he trabajado de crowdfunding, así de los grandes, era un proyecto para financiar una película. Esa película, en gran parte, sí que estaba financiada ya. Estaba financiada pues porque, bueno, había televisiones que habían puesto dinero en la película, ¿vale? Había también un par de comunidades autónomas que habían puesto dinero. Entonces, o sea, más o menos un porcentaje de la película estaba financiada. ¿Qué pasa? Que había ahí un gap, había todavía, pues bueno, una falta de dinero. Y los productores, pues bueno, hablaron conmigo de, bueno, vamos a intentar hacer un crowdfunding. Y es lo que les comentaba, y es lo que le comento a todo el mundo a la hora cuando se enfrentan a hacer un crowdfunding. Es de, parece perfecto, está muy bien, hay que hacer un crowdfunding, pero daos cuenta que el crowdfunding no es exclusivamente algo que sirva para conseguir dinero, sino que tiene otras tantas vertientes y tiene otros tantos beneficios, ¿vale? Entonces, hay que pensar de una manera alternativa en cómo gestionarlo y sobre todo que también requiere un trabajo bastante grande, que no es algo de lo lanzo y espero a que lluevan aquí los billetes, porque eso no sucede. Al final, o sea, lo que buscamos, igual que en todo, es, en vez de convencer a una persona para que nos dé, necesitamos convencer a una comunidad que confíe en nosotros, que confíe en nuestra idea, que confíe en nuestro proyecto y principalmente también que se sienta identificada. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la primera idea. O sea, ¿por qué queremos hacer un crowdfunding? No es tanto por esa necesidad de dinero, sino que también es porque queremos crear una comunidad de gente, un público que sea fiel a nuestras ideas y que se sienta identificado con nosotros. No dar a conocer, nosotros somos la voz o lideramos un proyecto, lideramos una idea, pero que está seguida por gente. No es una voz única, no es un proyecto unitario, sino que hay una comunidad, hay un arropo, ¿no? en torno a esa idea. ¿Vale? ¿Por qué digo preventa? Porque al final nosotros lo que estamos haciendo es hablar de un proyecto que todavía nadie ha podido tocar, que todavía nadie ha podido ver, que todavía está en el mundo, digamos, de las ideas, o como mucho, pues igual hay un prototipo, ¿no? También es cierto que, o sea, siempre cualquier cosa que se pueda ver, cualquier cosa que se pueda tocar o cualquier cosa de la que se pueda hacer referencia, si es un proyecto que no es nada tangible, sino que es un proyecto, pues, no sé, de trabajo con una comunidad, de un taller, de cualquier cosa que sea así, poner precedentes y hablar de precedentes siempre genera confianza a la gente, ¿no? Y ya hemos hablado, esto ya se ha creado, esto ha tenido un determinado éxito, por lo tanto, ahora volvemos con una versión mejorada y queremos hacerlo con todos vosotros, ¿vale? Pero al final siempre, o sea, es algo que no se ha realizado, entonces estamos prevendiendo. ¿Qué sucede con esta preventa? Que al final lo que necesitamos es generar mucha más confianza a la gente y necesitamos que sea, bueno, o sea, explicarla de una manera muy adecuada, ¿vale? De una manera muy clara, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite también la preventa? Pues una preventa nos permite hacer un estudio sobre si nuestra idea es cómo está generada. No solamente el concepto final o el taller o la acción que queramos desarrollar, o la película o el libro, o lo que sea, sino también cuánto público puede tener. Cuánto público puede tener esa película, cuánto público puede tener ese libro, cuántos asistentes podemos tener ese taller, ¿vale? Por seguir con los ejemplos que estaba poniendo. También, no solamente cuántos, sino qué tipo. ¿Vale? Lo que tiene también el crowdfunding es que al final tú generas una comunidad de gente que ves cómo interactúan entre ellos,
también es algo que está muy vinculado al tema de la expresión, ¿no? Entonces también veremos cómo la gente se expresa, qué es lo que opinan y, por lo tanto, en el caso de que nuestro proyecto no salga adelante, sí que habremos ganado ya un montón de opiniones que de otra forma no hubiésemos podido conseguir. Entonces, hemos realizado un estudio de mercado sin haber sacado un determinado producto y un proyecto. Y ya tenemos un feedback con el cual poder seguir trabajando para mejorarlo o para hacer que esto funcione. ¿Vale? Entonces, yo comentaba aquí es eso, o sea, tiene una serie de ventajas que es, lo primero, o sea, es bastante fideligno este estudio de mercado porque no deja de ser una compra real, en el sentido de que la gente tiene que sacar la tarjeta y tiene que poner los numeritos. Entonces, en el momento ya que tú generas esta acción, inconscientemente es de, mira, ya estoy aquí metido. Por otro lado, das a conocer ese proyecto a la gente. Por lo tanto, también estás haciendo, a la par que estás financiando tu proyecto, estás haciendo una campaña de comunicación de tu proyecto o una campaña de marketing de tu proyecto. Por lo tanto, esto significa también que todos esos gastos de comunicación y de marketing, que pues, yo como vengo de ese campo os digo que son costosos, hacerse conocido y darse a conocer es algo que cuesta bastante. Con el tema del crowdfunding es ya, pues bueno, algo que ya estás empezando a hacer. Por lo tanto, bueno, estás empezando a hacer también que la rueda siga girando. Estás viendo también si existe un interés real, estás estudiando un posicionamiento del concepto y, sobre todo, también nos podemos dirigir a un público internacional, ¿vale? Que eso también es muy importante. Entonces, esto es otra de las cosas que a la hora de plantearnos una campaña de crowdfunding tenemos también que plantearnos en donde, sí, nuestro proyecto es un proyecto local, es un proyecto para el barrio, pero es un proyecto para el barrio que puede tener, por ejemplo, ahora se habla mucho de lo local, ¿no? Es un concepto también de la colocalización y todas estas cosas, de mira, estamos en un espacio, pero nuestras ideas se pueden estar compartidas con muchísimos otros espacios del mundo y que bueno, se pueden generar pues sinergias, ¿no? Como el nombre del coworking. Entonces, pues bueno, quiero decir, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta también para tomar decisiones sobre el idioma en el que vamos a lanzar el crowdfunding, si lo vamos a lanzar solamente pues, para un público hispano o para un público, o lo vamos a hacer en inglés o lo vamos a hacer en 3 idiomas, ¿vale? Todo esto también, esta decisión, esto es algo que hay que pensar. Luego, ¿cuáles son las desventajas o las faltas que puede tener el crowdfunding a la hora de pensarlo como un estudio de mercado real? Lo primero es que creemos que todo el mundo está en Internet, pero eso no es así. Hay franjas de edades a las cuales es muy complejo llegar a través de Internet. También os comento que lancé también un proyecto uno de los primeros crowdfundings en los que trabajé fue para la creación de una película que hablaba sobre la batalla del Ebro. ¿Vale? Entonces, para esta película, claro, nosotros estuvimos buscando mecenas y gente que quisiera participar, ¿no? Y porque es cierto que nos faltaba una parte de la financiación para poder crear todos los efectos especiales. Entonces, pues sí, sonaban las bombas, pero no se veían. Ya como, bueno, pues queremos que se vean también y que se vea un poco de acción, ¿no? En todo esto. Claro, nosotros cuando lo lanzamos dijimos, bueno, a ver cómo funciona, porque es cierto que la gente joven, con temas de la historia y tal, pues bueno, no se sienten muy vinculados. Y Internet normalmente es como decir, bueno, gente joven. Sí que tenemos una franja de edad media, ¿no? Digamos, no voy a poner edades para que nadie se sienta aquí, ¿vale? Pero cada uno que se posicione donde lo vea más adecuado. Una franja de edad media y luego tenemos pues, una franja de gente mayor. Gente mayor que pues eso, no puede. No es que no pueda, que no conoce, ¿no? Cómo llegar hay una brecha digital que se llama, ¿no? Para llegar a este tipo de proyectos. ¿Qué pasa? Que eran los que, para nosotros, queríamos que esa gente estuviese, porque son los que habían participado, ¿no? Ellos estaban, pues eso, hay asociaciones pues eso, la cripta del biberón, gente que había estado en determinados espacios, que había combatido, o hijos de toda esta gente. Entonces, que igual tampoco tenían acceso ya a Internet. El proyecto, al final, lo que resultó es que nosotros lo vinculamos de una manera que lo que hacíamos era
dentro de nuestro proyecto explicábamos, teníamos a gente hablando por el teléfono, con la gente mayor, explicándoles qué botones tenían que apretar y qué es lo que tenían que hacer para poder colaborar. Porque ellos decían, es que quiero, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, muchos pues tiraban de su nieto o tiraban de su vecino o tal y una persona de confianza. Y los que no podían, pues pusimos un número de teléfono y llamábamos. Ay, pues mire, diré que... Y entonces, pues, y ellos súper agradecidos por haber participado, por haber recibido también posteriormente una recompensa, que eran cosas físicas, pues eran libros, eran el DVD de la película, era el pase exclusivo también que montamos en distintos pueblos, en distintos espacios. Entonces, claro, ellos súper agradecidos de poder participar, de poder formar parte de este proyecto y a la vez, pues bueno, conseguimos ver que ese proyecto es cierto que era que había gran parte de nuestros mecenas que tenían una edad avanzada, pero que también se puede llegar a ellos de alguna manera si eres un poco original, ¿no? Y un poco creativo. Entonces, esto es uno de los puntos claves también que tenemos que tener en cuenta, que es la creatividad a la hora de buscar cómo llegar a nuestro público y qué necesidades van a tener para poder participar. ¿Vale? Otra desventaja que tiene es que, lo siento, pero esto no es fácil, requiere bastante curro, tanto de planteamiento como como del seguimiento y como de entrega de recompensas. O sea, no subestimemos el tiempo que se tarda en organizar todos los paquetes, todos los envíos y y sobre todo el contacto, ¿no? Con nuestra comunidad. Vale. Y otra de las desventajas, que tampoco lo quiero decir como una desventaja, porque es algo que también forma parte de un crowdfunding, es el vínculo real que existe con el mecenas. En el sentido, del otro día también estaba escuchando un podcast sobre crowdfunding y hablaba, uno de los creadores, hablaba de que, claro, en el momento que tú tienes una idea y la comentas con la gente, pues tienes una idea y la comentas con la gente. Pero esa idea, si no se llega a desarrollar nunca, pues no pasa nada, lo has comentado. Y dices, pues mira, te está metido siempre en mil movidas y luego, pues bueno, algunas hace, otras no. O muchos, pues, no hacen ninguna, u otras lo hacen todos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en el momento que ya tú te pones a pedir dinero a la gente, tú ya tienes un vínculo con esas personas. Ya tienes un vínculo de que, ostras, no es solamente que me hayan escuchado toda la historia que les he contado, sino que es que además me han dejado dinero, se han participado en ello. Por lo tanto, existe ya una obligación. ¿Esto qué pasa? Que ya lo que hace es a la hora de ponerte un crowdfunding, tú ya te estás poniendo una fecha de salida para que esto tiene que salir. Si tú consigues un crowdfunding, ese proyecto, ya tienes un vínculo con esa gente. Ya tienes que darles algo, ya tienes que ponerte las pilas y tienes que conseguir que esto se haga. ¿Vale? Entonces ya, eso es otra de las desventajas o ventajas, depende ¿no? Quiero decir, por eso sí que hay que saber jugar con la campaña de crowdfunding para saber exactamente qué es lo que queremos. Si todavía no tenemos las cosas muy claras y solamente queremos testear, pues tenemos que jugar con una recompensa, ¿no? O sea, buscar un punto financiero, un breakpoint de recaudación que consideremos que esté en un punto aceptable para que si lo supero, lo hago y si no lo supero, no lo hago. ¿Vale? Si ya tenemos decidido hacerlo y lo que buscamos es buscar a qué gente esto le puede interesar para seguir más adelante, pues bueno, igual tenemos que posicionar esa recaudación que necesitamos, pues igual un poquitín más baja, ¿no? Luego hay también todo tiene sus técnicas. Yo he conocido también empresas, por ejemplo, que tenían ya el proyecto lanzado, pero les parecía muy buena idea lanzarlo a través de un crowdfunding, ¿vale? Ya que esto con producto, pues con bicicletas, o con cosas de ropa y demás. Porque ellos al final lo que querían es hacer un estudio de mercado real y también o tener difusión, ¿no? Tú en el momento que consigues un crowdfunding, tú ya tienes una noticia que dar, ya tienes algo que comunicar. De lo conseguido, tiramos con ello. Entonces, básicamente, lo que ellos hacían es, bueno, si ponemos el precio, o sea, si ponemos el objetivo más bajo,
se va a conseguir antes. Por lo tanto, antes voy a poder comunicar y, por lo tanto, antes voy a poder difundir que este proyecto ha sido positivo, que ha funcionado y que tenemos un público. Y, por lo tanto, bueno, ya puedo empezar a exportar o puedo empezar a mover un poco más la empresa. ¿Vale? Eso ya va en términos de crowdfunding para empresas o productos. Bueno, sobre antes lo que comentaba de hacer un estudio de mercado real, yo aquí tengo 2 ejemplos de proyectos que lancé para ver qué tal funcionaba, ¿no? Como os comentaba, hemos investigado bastante y hemos trabajado mucho con esta herramienta que es el crowdfunding. Por un lado, tenemos os hablo un poco de Little Comedians, que eran unos disfraces. Eran unos disfraces para niños hechos por gente de cine. O sea, eran disfraces muy bien hechos. Muy bien hechos por que eran una diseñadora de arte y una... No sé cómo se llama ahora, Carolina, ayúdame con esto. Bueno, estilista de cine. Bueno, creaban disfraces pues para niños muy bien trabajados. Entonces, queríamos ver esto si podía tener un impacto o no podía tener un impacto, porque es cierto que, claro, al final eran telas buenas, era todo creado a mano, entonces los disfraces tenían un coste alto. Este proyecto no salió a través del crowdfunding porque es cierto que los proyectos de vestuario es complicado. ¿Por qué? Pues porque si tú no te lo pruebas o si tu niño no se ve con ello, sobre todo los niños, también si los niños no se ven con algo puesto, los niños hasta que no se ven con algo puesto no dicen esto lo quiero o si no lo ven. Entonces, una madre antes o un padre antes de comprarle algo al niño, pues dice, joder, primero que le guste, luego si lo compro, si me voy a gastar 80 euros en un disfraz, pues le tiene que gustar mucho al niño porque si no, pues igual no. Vale, entonces esto sirvió, bueno, para darnos cuenta de cuáles eran los fallos, si era el canal adecuado, si no era el canal adecuado, a cuántas personas se podía llegar, porque es cierto que en redes sociales, en este proyecto, la gente hablaba mucho sobre él, sí que funcionaba bastante bien, había muy buenos comentarios, todo el mundo alababa el resultado final de los disfraces, pero a la hora de la compra, la gente llegaba a la plataforma y se echaban para atrás. Pues esto es de, bueno, no es que esto no funcione, sino que vamos a repensarlo, ¿no? Vamos a repensar a ver cómo se puede... ¿Qué pasa? Esa comunidad que ya habíamos generado siempre va a estar ahí, o sea, siempre los vamos a tener, porque vamos a tenerlos en redes sociales y podemos reactivar el proyecto igual si lo hemos transformado un poquitín, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos algo ganado, ya tenemos una serie de opiniones. Y luego este otro, que era una película que nosotros queríamos traer, una película francesa que se llama, bueno, el Vals de París, ¿vale? Lo que pasa que bueno, aquí pues, el título francés era La Danse. Este fue el primer proyecto de distribución cinematográfica que intentamos financiar a través de crowdfunding. ¿Vale? Entonces, aquí tampoco funcionó. Aquí ves que todo el mundo habla de todas las cosas que funcionan, me gusta también hablar de las que no funcionan porque es donde más se aprende, ¿no? Entonces, en este proyecto sí que lo hicimos directamente de, bueno, pues a ver, si funciona, pues lo traemos, si no funciona, pues no lo traemos. Queríamos hacer eso, un estudio de mercado. Nos dimos cuenta que a la gente es muchísimo más fácil que la gente participe en la producción de proyectos que en la distribución de proyectos. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, es algo bastante más complicado explicar los costes que tiene la distribución de cosas que la producción de cosas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque igual la gente se siente más identificada con la generación, ¿no? Con el crear, más que con el distribuir o dar a conocer. Nosotros conseguimos en un contrato con una agente de ventas internacional, que es el que llevaba la película esta, firmar un contrato en el cual decíamos, vamos a hacer un crowdfunding, si el crowdfunding sale, esta película te la compramos, si esto no sale, pues te la quedas. Y él pues bueno, aceptó y dijo, bueno, pues oye, mira, si funciona perfecto. Y lo que hicimos es hacer como una predistribución, en vez de una preventa de la película, una predistribución de la película. Entonces, tú podías, si eras una asociación que querías, una asociación de danza, ¿vale? Querías que esta película, pues ponerla en tu espacio cuando nos podíamos reunir, mucha gente y estas cosas, antes de las mascarillas,
pues bueno, básicamente tú pagabas un fee, ¿no? Pagabas un dinero y lo que hacías era comprabas los derechos para poder hacer 1, 2, 3, 4 proyecciones dentro de tu espacio. Si tú eras una persona individual que quería ver la película, pues también comprabas tu entrada de cine y entonces oponíamos distintos pases en distintas ciudades. Si luego, aparte, pues nos inventamos más cosas, lo típico de un bolso, de no sé qué, pues si eres muy fan de la danza, distintas historias. Pero bueno, lo que nos dimos cuenta es eso, es que el crowdfunding sí que necesita que la persona que vaya a comprar, como va a hacer una compra medianamente a ciegas, como hemos dicho antes, es algo que todavía no, o sea, se desconoce el proyecto, tienen que sentirse muy identificados y tienen que entender qué es lo que les estás contando. Entonces, en el caso de la distribución, ¿por qué? Si yo cojo y la miro, la busco en internet y me la descargo. Es como de, bueno, pues seguramente te costará encontrarla, lo primero, y lo segundo, el sentido de la cultura tampoco es esto, ¿no? Sino que es, bueno, generar a partir de esta película, pues, que la gente se reúna, que habla con ellas y que se pueda, bueno, difundir un proyecto que nosotros consideramos interesante. Que es que la gente, pues bueno, o no lo considera interesante o no se supo explicar bien, pero no funciona. Bueno, nos sirvió para ver que, bueno, afinar un poquitín más todo lo que es el speeching de los proyectos de crowdfunding. ¿Vale? Entonces, otra cosa para lo que pueda servir un crowdfunding es para comunicar tu proyecto, idea o marca. ¿Vale? Esto yo creo que, bueno, lo hemos ido más o menos comentando con todo el resto de explicaciones, así que, pero bueno, muchas veces, o sea, es más interesante dentro de un proyecto de crowdfunding ver que toda la comunicación y todo el marketing que estamos generando podemos financiarlo con la propia creación del crowdfunding, que esto es otro de los puntos también que podemos ver dentro de nuestra estrategia a la hora de crear un crowdfunding. Si lo que queremos es generar una idea o un concepto, puede ser también un punto interesante. Empezamos en un crowdfunding y automáticamente financiamos toda la comunicación, ¿vale? A través del crowdfunding, que normalmente suele ser bastante cara, ¿vale? Con el proyecto que os comentaba antes de la película, por ejemplo, esto fue también una excusa para comunicar, o sea, con la primera película, que la última película que me vieron los productores que os he comentado antes, ¿vale? Es un proyecto que se llama La Lluita Continua, es un proyecto que consiguió no llegó a 140.000 euros, pero bueno, 130 y algo mil euros. ¿Vale? El efecto, por ejemplo, aquí de lo que sucedió es que cuando hicimos el crowdfunding la gente participó porque se sintió muy identificada, le gustó el proyecto, entonces aparte de la película montamos un concierto, montamos unas charlas y montamos distintos eventos, ¿vale? Pero lo que sucedió cuando se estrenó la película es que gente que no se había enterado del crowdfunding o gente que no había podido participar o gente que por el motivo que fuese, sí que se sentían identificadas con la idea, querían ver la película, pero no querían verlo, sino que eran más tradicionales, digamos, o no se atrevieron con ello. Después fue y llenó las salas. Entonces, de un proyecto que habíamos conseguido un montón de preventas, lo que se consiguió es un montón de comunicación y para cuando se estrenó la película, lo único que tuvimos que hacer es reactivar esas redes, reactivar esa comunidad. Y la propia comunidad hizo que la gente acudiese en masa a las salas de cine a ver la película. ¿Vale? Por eso digo que, de alguna manera, o sea, a la par que sí que se consiguió dinero para financiar la película, se consiguió también una comunicación gratuita. Vale. No sé cómo vamos de tiempo de... Las 11, vale. Bueno, pues... Bueno. Vale, os voy a hablar de otro proyecto si queréis, ¿vale? Este también es un proyecto que funciona bastante bien, pero, bueno, os voy a intentar poner este vídeo. No sé si se va a ver o no. ¿Se ve? No, a ver. Vale.
Vale. Este proyecto, no sé si lo conocéis, es un proyecto, son unas bragas menstruales, ¿vale? Son de las primeras que salieron aquí en España, ahora yo creo que hay más marcas. Y nosotros hicimos, nosotros cuando estábamos en la agencia de comunicación, hacíamos el proyecto en menos de 48 horas, ¿vale? Y pedíamos 21.580. Llegamos a conseguir 169.652 euros. ¿Vale? Entonces, os quería poner el vídeo simplemente para sacar un poco, bueno, qué es, o sea, también otras cosas vinculadas al crowdfunding, otros conceptos vinculados al crowdfunding y al significado, ¿no? A ver si se oye. No se oye. Ah, no se oye. No se oye, no. Bueno, pues como no se oye, lo voy a dejar aquí, está vinculado y se puede ver, ¿vale? Está en internet, así que... vale, aquí estoy. Vale. Ahora se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla, la compartida, la presentación? Vale, perfecto. Vale. Bueno, el vídeo lo buscáis porque está por ahí, ¿vale? Se llama de Cocoro. Quería mostraros un poco todas las cosas que tiene que tener un vídeo, ¿vale? Dentro de los vídeos es cierto que tiene que haber una identificación con los creadores. En este caso son, bueno, las 4 creadoras aparecen en el vídeo y explican cuál ha sido su motivación a la hora de lanzar este proyecto adelante, ¿no? También vincularlo con que no exclusivamente, y esto es muy importante, es que no exclusivamente son unas bragas, sino que además tiene un componente de innovación. Ese componente de innovación es que son para el periodo menstrual. Y aparte, que también hay otra serie de conceptos que se vinculan a la campaña, ¿no? Que eran hechas aquí, es un diseño de aquí, es un diseño de ellas. Aparte también que todas las empresas con las que trabajaban estaban alrededor de Barcelona, pero bueno, es también un consumo de un proyecto local o de un producto local. Y luego, pues bueno, todo lo que tiene también ese punto de que eran 4 creadoras, que es un producto también extra para la higiene femenina o para el periodo menstrual, ¿vale? Que normalmente, pues bueno, ellas comentaban que no había muchísimos productos en el mercado y este era un complemento más. Y que por lo tanto, pues bueno, tenía cabida, porque es cierto que porque no se habían desarrollado más técnicas para esto. Entonces, pues bueno, se lanzó y funcionó bastante bien. ¿Vale? Entonces, aquí la marca es lo que este proyecto, que es lo que tenía, que cubrir una necesidad. El tema de la ecología, por ejemplo, en este proyecto también se trataba, ¿vale? Pues porque se podían lavar, porque te ahorras todo el tema de todos los tampones, todas las compresas, todo el tema de la contaminación, ¿vale? También tenía un punto activista, en sentido más del feminismo y demás. Era bastante era innovador y generaba un beneficio social, ¿vale? Entonces, todos estos puntos se querían vincular, ¿vale? Pero lo más importante es esto, o sea, que también es algo innovador, es algo nuevo, es algo, bueno, que necesitamos considerar eso, que la gente, pues, bueno, que lo vea algo novedoso. Vale, antes hemos estado hablando de la comunidad, ¿vale? Entonces, yo creo que si os parece bien, hablo un poco más de la comunidad y pasamos a, no sé si hay alguna pregunta o algo, ¿sí? Pues, y pasamos a contestar las preguntas, ¿vale? Vale. Vale. Yo sé eso, o sea, la comunidad sí que tiene que sentirse parte del proyecto porque ellos forman parte del mismo y por lo tanto tienen que estar ahí. Y, bueno, es muy importante la conexión entre creador y mecenas.
¿vale? ¿Cómo se hace? Pues al final lo que se necesita es comunicar, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier novedad, cualquier cambio, todo, o sea, cualquier información que nosotros tengamos, hay que compartir la comunidad, con la gente. Hay que hacer que la gente se sienta, si yo participo en algo, quiero ser el primero en enterarme, ¿no? Por lo tanto, o sea, todas las plataformas están montadas también para que a través de los blogs y a través de todos los canales internos te puedas comunicar con la gente que ha participado dentro de tu proyecto. Por lo tanto, o sea, esto es un punto fundamental. Y también, a la vez al ser también los primeros, lo que hace también muchas veces y lo que hay que intentar generar es que ellos mismos, al sentirse identificados, compartan todos estos proyectos. Por eso también todo el tema del crowdfunding va muy ligado a las redes sociales. Nosotros tenemos que tener redes sociales del proyecto con las que ponernos en contacto con la gente, aparte de los canales internos, ¿vale? Que tengamos dentro de cada una de las plataformas. Pero la comunicación continua y constante con la gente a la hora de resolver sus dudas, a la hora de, pues no sé, si sacamos algún nuevo diseño, un nuevo vídeo, cualquier material que podamos generar, siempre es importante primero mandarlo con la comunidad, por ejemplo. Esto muchas veces genera dudas a la hora de sacar un proyecto cinematográfico, ¿vale? Porque, por ejemplo, es esto de ¿qué hacemos antes? Siempre tenemos la duda, ¿no? Tenemos el vídeo principal o el tráiler, digamos, de esta película, ¿vale? Hemos generado la película gracias a los mecenas y tenemos el tráiler. Vale, el camino ordinario es que se comparta se manda un comunicado de prensa, se manda a la prensa y los periódicos y tal hagan eco un poco de todo esto que está sucediendo. O, ¿qué hacemos? ¿Lo compartimos antes con la comunidad? Pues yo siempre lo que hemos hecho ha sido, primero lo compartimos con todos los mecenas que han participado dentro del proyecto y luego se pasa a los periódicos. Me da igual que no dar una exclusiva, en este caso a los medios, pero es muy importante que la gente que haya participado, es como gente que forma parte de tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces hay que tener una comunicación constante con ellos y siempre hacerlo esto. Ellos a la par, eso es lo que comentábamos, es prescripción gratuita, ¿vale? También es eso, o sea, existe una necesidad la gente necesita estar informada. Y luego, comunidad también es eso, es un apoyo constante. Entonces, tener siempre presente esta idea de la comunidad hace que tu idea crezca, ¿vale? Y bueno, ya hasta aquí creo que, no sé por qué si hay alguna pregunta o algo. No he querido centrarme mucho más en proyectos, de todas formas, pues podemos hacer otro encuentro más adelante, ¿vale? Si consideras que esto es interesante. Pero no quería meterme en temas más concretos, porque bueno, luego tenéis la segunda sesión con Carolina, Y ahí va. y otros que han tenido experiencias en crowdfunding, entonces ya se hablarán de las partes más técnicas, de cada una de las plataformas. Quedaste así con una introducción a nivel más general y nada, espero que haya resultado interesante. No sé si hay preguntas. Gonzalo, bueno, ja farem una mica, no?, la tancada perquè ha sigut fenomenal la teva xerrada. Jo no sabia res de crowdfunding i tinc dubtes, però m'ha quedat tot molt clar. Moltes gràcies. A veure, pregunta que m'ha generat així una mica d'inquietud, no? El tema de l'estratègia, no? Una persona com jo que no sap fer una estratègia de màrqueting comercial, quin és l'objectiu, quina pot ser la recompensa en aquest crowdfunding, qui t'ajuda aquí, qui t'acompanya aquí en una plataforma de crowdfunding? Si ens pots ajudar en això? Sí, bueno, a ver, las plataformas de crowdfunding tienen todas, o en general, una asesoría básica que te ofrecen. Entonces tampoco hay que tener un problema con esto porque, bueno, la cuestión, como en todo en la vida, es ir probando. Es probar a través de hacerlo. Ellos vas a tener una serie de asesores dentro de cada una de las plataformas que te van a ir asesorando y te van a ir indicando de, pues mira, esto mejor así, esto mejor de esta otra manera, piensa el objetivo, el cómo hacerlo. Claro, o sea, un proyecto de crowdfunding, aunque no sepas nada de marketing o de comunicación, sí que lo puedes hacer.
Pero obviamente, cuantas más herramientas tengas y cuanto más cosas puedas generar, al final es imprescindible, ¿no? También. O sea, sí que es cierto que está muy bien rodearse, por ejemplo, de gente que pueda conocer o que pueda realizar una campaña, más o menos, una campaña online, una campaña que sepa sobre todo que venga de la comunicación o del marketing. Siempre es positivo. Si no contamos con esta gente, pues siempre vamos a tener gente que nos pueda asesorar. Però clar, què passa? Quan ho fas com a campanya, entenc que hi ha dos conceptes. Una, quina responsabilitat té la persona o el col·lectiu que fa una campanya crowdfunding si no realitza finalment el producte. Excepte que usades que no hauria funcionat. Hi ha una qüestió ètica, hi ha una qüestió d'obligació, estar amb els diners. I l'altra, és a dir, les dues, si ja les organitzat, i això com es computa en diners? És a dir, té un impost de càrrega de despeses d'import o com entra com ingrés? Com ho has de registrar a nivell administratiu? Vale, sobre la primera, si algo, o sea, el creador no obtiene el dinero, no ingresa el dinero en su cuenta hasta que el objetivo se haya conseguido. Si no se ha conseguido el objetivo, básicamente eso no se te quita de la tarjeta, ¿vale? Es como un depósito que tú haces. Si no se consigue, eso se va a quedar ahí. Por lo tanto, aquí el mecenas tiene que estar muy tranquilo en ese sentido porque bueno, no hay ningún problema y no vas a ver ningún cambio en tu cuenta o en tu tarjeta si no se consigue. ¿Vale? Y luego, esto contesta la primera, ¿no? Más o menos. Y luego, y sobre la segunda, depende o sea, el ingreso tú lo tienes que computar pues como es una preventa, si tú estás haciendo una campaña de recompensas. Entonces, tú lo que estás haciendo es la venta de algo. No es, o sea, sí que existen plataformas, ¿vale? Que sí que te permiten la opción de hacerlo como una donación, ¿vale? En la cual el mecenas se puede obtener también, se puede descargar una hojita en la cual después presenta la declaración de la renta y por lo tanto, pues, le aparecerá, pues bueno, la opción de desgravación, igual que cuando es una donación a una ONG. En el caso de la organización que recibe el ingreso, después eso dependerá del tipo también de organización que sea. En el sentido de si es una fundación, pues estará conforme a la legislación económica de la fundación. Si es una SL, una empresa privada, o con el caso nuestro, por ejemplo, del cine, una productora, pues tienes otro tipo de legislación. Entonces no lo puedes tener como una ahí, o sea que es un ingreso, vamos, básicamente. Entonces solamente lo puedes hacer como un ingreso. El IVA sí que tienes que tenerlo en cuenta, es que depende, porque depende de lo que tú estés dando como recompensa. Si tú estás dando como recompensa un libro, tendrá un 10%, o pasa una película, tiene un 10%. Sin embargo, si tú estás dando, no sé, una bolsa de tela, pues eso tiene un 21%. Si lo que ofreces, si lo que das como recompensa, si va a un restaurante, o sea, tiene un 10%, entonces, claro, no depende tanto, todas estas cuentas sí que tienes que conocerlas, ¿vale? Para esto yo creo que habría que hacer como, una sesión taller más porque eso es un poco más, o sea, con cada una de las cosas hay que mirar lo que es todos los números de cada una de las recompensas que estés haciendo. Pero bueno, o sea, en principio es que todo el IVA depende de la recompensa que tú estés dando y cómo declaras tú los ingresos depende de la forma social que tú tengas dentro de la empresa o espacio. ¿Cuál sería la clave si solo pudieras elegir una para una campaña exitosa? ¡Ostras! Es que eso no existe. O sea, quiero decir, cada campaña es distinta y cada campaña hay que mirarla de una manera única. Yo no sé si podríamos decir que sea, o sea, la clave sí que es cierto que, o sea, uno de los puntos fundamentales
es, como he comentado, la generación de una comunidad. Entonces, creo que uno de los puntos clave, que no creo que no me ha dado tiempo a comentar del todo, es la generación de una pre-campaña. ¿Vale? Entonces ya contar con una serie de seguidores, de ir creciendo ir haciendo crecer tus redes sociales, ir haciendo crecer los contactos que puedas tener con la gente previo al lanzamiento. ¿Vale? Esto se puede hacer también, por ejemplo, utilizando herramientas como una landing page o eso, las redes sociales, que es como, digamos, lo más económico que puede existir. Pero sobre todo, o sea, el éxito depende del concepto, depende de la idea que tú tengas y cómo transmitas la idea. Yo creo que eso es la base fundamental de cualquier crowdfunding. De saber desarrollar bien tu idea, saber integrarla bien y saber comunicarla de una manera adecuada. Entonces, yo creo que esos son los puntos fundamentales. Muchas gracias, Gonzalo. Nos han dado una amplia experiencia y detalle de cómo se hace el crowdfunding. Bueno, se escucha densidad igual, ¿no? Un poco. De verdad que estoy impresionada cuando hablas de la inversión del tiempo, porque una de las cosas que yo voy a hablar dentro de la ponencia que voy a tener es la inversión del tiempo. Claro, pues yo tengo una experiencia, digamos, como una creadora de proyectos, pero tú que estás como del lado ya de un gestor cultural, o sea, que además que trabajas con un equipo, si puedes mencionar un poco cómo se constituye tu equipo, o sea, la gente que está contigo, ¿no? Por ejemplo, la gente que hace el vídeo, la gente que trabaja la comunicación en redes sociales, y tú, o sea, un poco para que la gente se vea cómo se constituye un equipo, un gestor cultural necesita, ¿no? Y también con tiempo de los proyectos que mejor han tenido, mejor acogida de la comunidad. O sea, ¿cuánto tiempo invierte todo este equipo, ¿no? Primero hablarnos del equipo y luego del tiempo. O sea, la formación del equipo es como una formación del equipo de una comunidad. A ver, todo se trata desde un concepto principal, desde una estrategia principal, desde el diseño de qué es lo que queremos, ¿no? Primero vamos a desglosar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos contar y luego qué es lo que vamos a necesitar. ¿Vale? Entonces, primero el qué, y en base de ese qué, después vas a necesitar siempre un equipo, unas personas que te hagan un vídeo, ¿vale? Un vídeo basado también, un vídeo concreto, basado también en especificaciones concretas de un vídeo hecho para crowdfunding, por un lado. Después vamos a necesitar también gente que trabaje todo el diseño, ¿vale? Pues para crear toda la línea gráfica de esta campaña, que muchas veces va ligada a la línea gráfica del proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, vincularlo de esta manera. Se necesita también gente que esté constantemente en las redes hablando, ¿vale? Generando todos los copies, generando toda la comunicación y en principio luego también, claro, viene muy bien siempre, pues, no sé, depende del tamaño del proyecto, necesita más gente o menos gente, como quizás, todo. Sí. Pero a veces, pues eso, un departamento, unas personas que estén encargándose de prensa, depende también de las recompensas, por ejemplo. Claro, nosotros en un último crowdfunding, que igual era más macro crowdfunding, ¿no? También hacíamos un concierto, pues también necesitas unas personas que estén en contacto con todos los músicos que vayan a ese concierto. Claro. O sea, todo depende. Sí, también imagino que alguien de logística, ¿no? Para entregar los paquetes, para los envíos. Sí, yo tengo, bueno, tenía un señor de correos que siempre me ponía muy mala cara cuando me veía entrar por la puerta, porque llegaba con un montón de paquetes ahí calado y el señor decía, bueno, me va a tocar toda la tarde a mí aquí estar. Pero sí, o sea, de logística eso ya es en el momento, en la última fase, en el momento de realizar las recompensas. Sí que, claro, necesitas a alguien que se ocupe también de toda esa logística de la entrega, de todas las recompensas. Recapitulando, podríamos decir, una persona responsable del vídeo, otra de diseño, otra de redes y alguien de logística entregando paquetes. Lo que pasa es que todo es muy relativo, o sea, en el sentido de que ahora mismo, es que depende del tamaño de la campaña y que ahora mismo también la gente, en el siglo XXI somos muy multitasking, ¿no? Entonces, la misma persona que hace el vídeo puede hacer el diseño gráfico, puede hacer las redes y puede hacerlo todo. ¿Qué sucede? Que claro, siempre cuanta más gente se trabaja, cuanta más equipo puedas llegar a conseguir y cuanta más gente puedas juntar, pues siempre es mejor el proyecto. Pero eso es como todo en la vida, ¿no? Al final, cuantas más opiniones haya y cuantos más puntos de vista distintos, pues bueno, mejor porque al final se conseguirá hacer un proyecto muchísimo más acertado, ¿no? Con más voces. Si no se tiene la opción y lo tiene que hacer todo uno mismo, pues sí que existe la posibilidad.
Claro, es muy difícil que a una persona se le dé bien diseñar, se le dé bien hacer un vídeo, se le dé bien hacer un copy, se le dé bien toda la cuestión económica y se le dé bien gestionar. Es muy complicado. ¿Que lo puede hacer? Sí, pero... Claro. Y sobre el tiempo, o sea, desde el momento que inicia a que haces entregas el último paquete de recompensa. Pues mira, si te pilla una pandemia por medio, llevo 2 años con el mismo proyecto que todavía no se ha llegado a entregar todas las recompensas. Pero si no, los tiempos, pues bueno, es que depende también de, desde que comienzas el proyecto, digamos, hasta que acabas, digamos que pasan 40 días. Si tienes una pre-campaña previa, tienes otros 30 días. Y luego, claro, si tienes que acabar una película, pues una película igual tardas 4 o 5 meses más. Y luego hasta que se pueda ver la película, pues igual tardas otros 2 meses más. Sin embargo, si es un libro que ya tienes escrito y lo único que necesitas es dinero para llevarlo a una imprenta, pues aquí se acortan muchísimo más los timings. Pero bueno, luego al final es complicado pensar en el tiempo que se puede invertir en una campaña. Lo que hay que pensar es eso, no hay que tenerle miedo, porque es cierto que aunque los tiempos, o sea, aunque sí que requiere muchísimo trabajo una campaña de crowdfunding, lo que sucede es que al final también es cierto que la gente se adapta, ¿no? En el sentido de que la comunidad no van a estar... O sea, sí que tienes que tener un plazo límite o ponerte tus fechas límite. No puedes hacer un proyecto y retrasarlo 4 años después. Siempre es mejor entregarlo al año siguiente. Pero también es cierto que con el tipo de, por lo menos el tipo de campañas que yo he hecho, no pasa nada si el proyecto tú dices más o menos unas fechas de entrega y se retrasa 1 mes. O sea, la gente comprende que son proyectos de innovación, que son proyectos que tienen algo más detrás, que hay otro sentido. No es como yo compro por Amazon y lo quiero pasado mañana en mi casa. No es lo mismo. No estamos hablando de esto. Entonces, pues bueno. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, estoy preparando un Berkami que lanzaré en breves para financiar parte de un espectáculo. ¿Cómo puedo saber si mis recompensas son interesantes para los mecenas? Pues bueno, en principio, claro, hasta que no lo haga no vas a ver si son interesantes o no. De eso se trata, es lo que comentábamos, que al final, o sea, un crowdfunding nos sirve como un estudio, ¿vale? No es tanto pensar en el crowdfunding como para comprobar si esas recompensas son o no son buenas. Él podrá ir mirando y sobre todo también le pueden ir asesorando, ¿no? Lo más importante es ver si ese proyecto que él está desarrollando al final es interesante o no es interesante, no tanto la recompensa, sino en sí el proyecto. Entonces, a través del lanzamiento él podrá ver o podrá ir variando o podrá ver que sí que es interesante. Normalmente, ¿cuáles son las recompensas que se pueden hacer para un proyecto teatral, o un espectáculo? Vale, pues, hombre, lo básico es dar entradas para el espectáculo, ¿no? O sea, eso es como lo más... Y luego, a partir de aquí, hacer cosas que puedan estar relacionadas con ese espectáculo. De todas formas, aquí ya depende un poco de la creatividad de cada uno. Se pueden hacer cosas más físicas y hacer merchandising de ese espectáculo, o se pueden hacer otras opciones de espectáculo, de si lo puedes llevar, te lo puedes llevar el espectáculo, no sé, grabado a tu casa o tener un archivo para poderlo ver en Vimeo, para llevarlo a la gente, o no lo sé, o un 2x1, un 3x1, hacer packs, por ejemplo, de recompensas. Eso también es una opción interesante. No lo sé. En principio, más que esto... ¿Alguna pregunta más de los asistentes? Tengan pasada dinámica. En casa sí hago un poco de cierre. Un poco de cierre, hago un poco de Sí, cierre. claro. Bueno, a veure, comunitat Genèrics, la veritat és que és la nostra primera experiència, Gonzalo, amb un StreamYard, una plataforma de live, directa, i la veritat és que ens ho has facilitat moltíssim. Primer, perquè el contingut ha sigut meravellós, superclar, aquesta claredat que tu informes que s'ha de tenir a l'hora de comunicar un projecte, ens l'has transmès avui, o sigui que ens ha quedat molt clar.
el que és un crowdfunding, que no és només obtenir un finançament, sinó que hi ha moltes més coses a darrere. Jo crec que l'emprenedoria de Synergics interessa molt això, perquè quan tenim un projecte hem de tenir molt clar, primer, el projecte, que de vegades queda com una mica difús, hem de tenir molt clar el que volem fer i com transmetre-ho al nostre públic, que tu ens has dit molt clar que és el més important, la comunitat, el públic, i que, per tant, això ha de ser com primordial a l'hora de vendre projectes i de l'emprenedoria que aquí fem, a Synergics. Per tant, de veritat, superagraïdes que hagis vingut. Carol, gràcies per traernos a Gonzalo, ha sido una pasada, o sea, yo estoy flipando, de veritat. Estic flipant. Miquel, gràcies per venir aquí a estar presencial amb nosaltres, perquè també és important. Pedro, i l'Estel, que ara ha marxat, però que ens ha presentat, i de veritat, i a tota la comunitat Synergics, perquè realment això ha nascut d'una cosa cooperativa. Una consulta d'un company, no sabem, reconèixer que no sabem, perquè també és molt important a vegades reconèixer que no tenim idea, la humilitat és bàsica a la vida, no sabem. Doncs què podem fer entre tots per poder saber més sobre un tema que ens interessa, I gràcies a tothom, una miqueta de tothom, hem arribat fins aquí. Llavors, la següent xerrada serà 3 experiències de 3 coworkers, està la Carol, i la veritat és que això fa comunitat. Estem en virtual, però fa comunitat. I no sé, jo estic molt satisfeta. Personalment, espero que tothom ho estigueu perquè ens ho mereixem. I tirar endavant amb la nostra comunitat. Estàs convidat quan vulguis. Pots venir a treballar aquí amb nosaltres un dia, Gonzalo, que estarem encantades. I gràcies a tothom. I, bueno, tanquem aquí. Bon dia als que ens heu seguit. Ens fa molta il·lusió que la gent ens segueixi. Farem més coses i gràcies. Bon dia. El coworking s'ha convertit en un model de treball ideal per a emprenedors i empreses. Un espai compartit on poder accedir a serveis de forma econòmica i establir-ne relacions professionals i socials. Però, i si a més el coworking pogués beneficiar a la comunitat on està ubicat? Això és Synergics, el primer coworking de retorn social. A canvi dels avantatges de l'espai compartit, el coworker de Synergics participa a determinats projectes, posant a disposició el seu temps, recursos i coneixements amb l'objectiu de crear un impacte positiu a la comunitat. El projecte de Synergics s'integra en la voluntat de l'estratègia d'impuls de l'Eix Besòs que promou aquest territori, assumint el compromís d'impulsar un creixement sostenible al barri, creant ocupació, reduint riscos ambientals i afavorint l'activitat empresarial per a una recuperació econòmica. Ets un emprenedor i necessites un espai laboral? Ets una entitat o associació del Baró de Viver? Vine a Synergics. Facilitem la creació de vincles productius per crear un barri millor. Synergics, el primer coworking de retorn social.